Hola, mi nombre es Keila Alcibar, estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre y les voy a hablar sobre los músculos del miembro superior, específicamente del hombro. Los músculos del hombro se van a dividir en un grupo muscular anterior, medial, posterior y lateral. El grupo muscular anterior tiene un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo tendremos el músculo subclavio, que este va a tener su origen en el cartílago costal de la primera costilla y se va a insertar en la cara inferior de la clavícula. Su acción es que va a descender la clavícula y elevar la primera costilla. Va a estar irrigado por la rama clavicular de la arteria toracoacromial y va a estar inervado por el nervio subclavio. Continuamos con el músculo pectoral menor, que este de aquí va a tener su origen en la tercera, cuarta y quinta costilla y se va a insertar en la apófisis coracoides. Su acción va a ser la de descender el muñón del hombro y elevar las costillas. Este de aquí va a estar irrigado por la rama pectoral de la arteria toracoacromial y va a estar inervado por el nervio pectoral lateral y por el nervio pectoral medial. Luego pasamos al plano superficial, que este va a estar formado por el músculo pectoral mayor. Este va a tener su origen en el borde anterior de la clavícula, en la cara anterior del esternón, en los 5 o 6 cartílagos costales y se va a insertar en el labio anterior del surco intertubercular. Su acción va a ser la de aductor y rotador medial del brazo. Este de aquí va a estar irrigado por la rama pectoral de la arteria toracoacromial y va a estar inervado por el nervio pectoral lateral y por el nervio pectoral medial. Bueno, vamos a pasar al grupo muscular medial, que este va a tener el músculo serrato anterior, que va a tener su origen en las 10 primeras costillas y se va a insertar en el borde medial de la escápula. Su acción, si tenemos como punto fijo la pared torácica, lo que va a hacer es desplazar la escápula anterior y lateralmente. Va a estar irrigado por la arteria torácica lateral y por la arteria toracodorsal y va a estar inervado por el nervio torácico largo. Luego pasamos al grupo muscular posterior, que primero va a estar formado por el músculo subescapular, que este de aquí va a tener su origen en la fosa subescapular y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. Su acción va a ser la de producir lo que es la rotación medial del brazo, va a estar irrigado por la arteria subescapular y va a estar inervado por el nervio subescapular superior y por el nervio subescapular inferior. Tenemos el músculo supraespinoso, que este va a tener su origen en la fosa supraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor. Este de aquí va a elevar el brazo y lo va a desplazar lateralmente, es decir, que es abductor. Va a estar irrigado por la arteria supraescapular y va a estar inervado por el nervio supraescapular. Tenemos al músculo infraespinoso, que este va a tener su origen en la fosa infraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor. Va a ser un rotador lateral y es abductor del brazo. Va a estar irrigado por la arteria supraescapular y por la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio supraescapular. Tenemos al músculo redondo menor, que este va a tener su origen en la parte lateral de la fosa infraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor. Su acción es rotador lateral y abductor del brazo. Este va a estar irrigado por la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio axilar. Tenemos el músculo redondo mayor, que este va a tener su origen en la parte infralateral de la fosa infraespinosa y se va a insertar en el labio medial del surco intertubercular. Su acción va a ser la de rotador medial y aductor del brazo. Va a ser irrigado por la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio subescapular inferior. Tenemos el músculo dorsal ancho, que este va a tener su origen en la apófisis espinosa y en los ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras torácicas, las 5 vértebras lumbares, la cresta sacra media, el tercio posterior de la cresta ilíaca, la cara externa de las 4 últimas costillas. Se va a insertar en el fondo del surco intertubercular. Su acción, si estamos como punto fijo el húmero, es que va a elevar el tronco. Va a estar irrigado por la arteria toracodorsal, esta arteria de aquí, y va a estar inervado por el nervio toracodorsal. Luego pasamos al grupo muscular lateral, que está formado por el músculo deltoides. Este va a tener su origen en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, en la vertiente inferior de la espina de la escápula y en el acromión. Se va a insertar en la tuberosidad deltoidea. Su acción es que va a ser abductor del brazo, va a estar irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior y va a estar inervado por el nervio axilar.
Buenas tardes, mi nombre es Valentina Mendoza, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pertenezco a la Facultad de Medicina, estoy en primer semestre y el día de hoy voy a hablar sobre los músculos del miembro superior en la sección de los músculos del brazo. Ya, vamos a comenzar con el grupo muscular anterior. En un plano superficial encontramos al músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial tiene su origen, bueno, este músculo presenta dos cabezas, ¿verdad? Una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta presenta su origen en el vértice de la apófisis coracoides y su cabeza larga presenta el origen en el tubérculo supraglenoide. Ambas cabezas siguen su camino y se unen al final para tener su inserción, es decir, terminan su recorrido en la tuberosidad del radio. Los movimientos en los que o la acción que nos permite este músculo es la de flexionar y supinar el brazo. ¿Ok? Él está inervado por el nervio musculocutáneo y está irrigado por la arteria braquial. Y este nos ayuda a delimitar los surcos. Luego tenemos en el grupo muscular anterior, pero ahora un plano profundo, encontramos al músculo braquial. Este tiene su origen en el tercio distal anterior del húmero y en los dos tabiques intermusculares. Termina su recorrido en la apófisis coranoides del cúbito. La acción en la que este músculo nos permite realizar es la de flexionar el antebrazo. Está inervado por el nervio musculocutáneo y está irrigado por la arteria braquial. También en un plano profundo del grupo muscular anterior encontramos al músculo coracobraquial, o también conocido como músculo perforado de Casserius. Este músculo tiene su origen en el vértice de la apófisis coracoide, situado por dentro de la porción del músculo bíceps braquial. Termina su recorrido, es decir, se inserciona en el tercio distal anterior del húmero. La acción que realiza este músculo es la de flexionar y aducir el brazo. Se encuentra inervado por el nervio musculocutáneo y se encuentra irrigado por la arteria humeral. En el grupo muscular posterior, en un plano profundo, encontramos al músculo tríceps braquial. Este músculo presenta tres cabezas, es decir, presenta el origen en tres cabezas. Está una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. Su cabeza larga tiene su origen en el tubérculo infraglenoide. La cabeza lateral presenta su origen posterior del húmero, superlateralmente al surco nervio radial. Y su cabeza medial se origina posterior al húmero inferomedialmente. Estas cabezas se unen, o sea, siguen su recorrido, se unen y terminan su inserción en la cara posterior del olecranón del cúbito. La acción que realiza este músculo es la extensión del antebrazo, se encuentra inervado por el nervio radial y se encuentra irrigado por la arteria braquial profunda. Gracias. Mi nombre es Melanie Sarmiento, de la Universidad Laica Eloy Alfaro, primer semestre de Medicina, paralelo C. Yo voy a hablarles sobre los músculos del antebrazo. Flexores superficiales. En los flexores superficiales vamos a encontrar al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al flexor cubital del carpo, al palmar largo y al flexor superficial de los dedos. Para algunos autores, el flexor superficial de los dedos se ubica en su propia capa, conocida como capa intermedia. Todos los músculos de la porción superficial se van a originar del epicóndilo medial del húmero, a excepción del pronador redondo y el flexor cubital del carpo, ya que estos se originarán por medio de dos cabezas, un humeral y otro cubital, que se originan ya sea en la cresta supracondilia del húmero o en el proceso coronoide de la ulna, como es el caso del pronador redondo, y en el caso del flexor cubital del carpo, del epicóndilo medial del húmero o del olecranon. Van a estar irrigados por la arteria radial cubital y arteria braquial. Todos serán flexores de la muñeca y los dedos. Grupo profundo de la región anterior del antebrazo. Estará compuesta por tres músculos, que son el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Todos se van a originar ya sea del radio o del cúbito,
se insertan en las caras palmares de las falanges distales del segundo y el quinto dedo, en el caso del flexor profundo de los dedos, en la falange distal del pulgar, en el caso del flexor largo del pulgar, y en la cara anterior distal del radio, que sería el caso del pronador cuadrado. Van a estar inervados por el nervio mediano, específicamente por su rama interósea anterior, con la excepción que la mitad medial del flexor profundo de los dedos va a estar inervado por el nervio cubital. Van a estar irrigados por la arteria radial y cubital. Sus acciones son de pronación del antebrazo y flexor de los dedos. La región lateral del antebrazo comprende 4 músculos situados lateralmente al esqueleto del antebrazo. Superpuestos de superficial a profundo tenemos al músculo braquiorradial o supinador largo, al músculo extensor radial largo del carpo, al músculo extensor radial corto del carpo o al músculo supinador o supinador corto. El músculo braquiorradial se inserta superiormente mediante fibras musculares en el borde anterolateral del húmero, superior a la inserción del músculo extensor radial largo del carpo hasta el surco del nervio radial en el tabique intermuscular lateral del brazo. Desde aquí, el músculo desciende hacia distal insertándose mediante un tendón en la base del proceso estiloide del radio. El músculo extensor radial largo del carpo se origina de la cresta supracondilia lateral del húmero y del tabique intermuscular lateral del brazo. Se inserta distalmente mediante un delgado tendón en la base del segundo metacarpiano. El músculo extensor radial corto del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores, desde el que también emergen el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo y el extensor del meñique, también llamado quinto dedo de la mano. Las fibras de este músculo descienden hacia la muñeca donde convergen en un largo tendón que se inserta en el aspecto posterior de la base del tercer metacarpiano. El músculo supinador se localiza en el tercio proximal del antebrazo, rodeando al radio. Se origina mediante 2 capas superficial y profunda, desde el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos anudales y colaterales radiales y la cresta del músculo supinador de la ulna. Las fibras musculares luego transitan en dirección oblicua distal y lateral para envolver al tercio proximal del radio, insertándose en sus caras laterales, posterior y anterior. Todos los músculos de esta región van a estar inervados por el nervio radial o por alguno de sus ramos. Sus acciones van a ser de flexión, extensión, aducción y rotación del antebrazo. El grupo posterior del antebrazo está compuesto de 8 músculos. Están dispuestos en 2 planos, uno superficial y otro profundo. Plano superficial, formado por 4 músculos que son músculo extensor de los dedos, músculo extensor del meñique, músculo extensor cubital del carpio y el músculo anconio. Estos divergen desde el epicóndilo lateral y medial del húmero para terminar en las expansiones extensoras de los dedos, en la base de los metacarpianos o en el cúbito, como sería el caso del músculo anconio. Todos los músculos de la región superficial de este grupo van a estar inervados por la rama interósea posterior del nervio radial e irrigados por la arteria recurrente radial, a excepción del anconio que va a estar irrigado por la arteria humeral profunda. Estos músculos contribuyen a la extensión de los dedos y a la aducción de la mano, o extensor del antebrazo, como sería para el músculo anconio. El plano profundo comprende 4 músculos que se les denomina extensores radiales, ya que son músculos que van dirigidos únicamente al dedo pulgar y al dedo índice, que son el músculo abductor largo del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del dedo índice. Todos se van a originar de la superficie posterior, ya sea del radio o del cúbito, y la membrana interósea adyacente, y se van a insertar en su dedo correspondiente. Todos van a estar inervados por el nervio interóseo posterior, continuación del nervio radial, e irrigados por las arterias interosas anteriores y posteriores. Sus acciones de estos músculos actúan como en conjunto para producir movimientos en la mano y en los dedos.
en la extensión de la mano, extensión del segundo y tercer dedo. Ahora les voy a hablar sobre los músculos de la mano en su región palmar. Vamos a empezar con los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales tienen su origen en el borde lateral de los tendones del flexor profundo de los dedos. Terminan su inserción en el borde lateral de los tendones del extensor de los dedos en los falanges proximales. La acción de estos músculos es la de extender los dedos a nivel de las articulaciones interfalángicas, flexionando las articulaciones metacarpofalángicas. Está inervado por el nervio mediano, el primero y segundo falange, y por el nervio cubital, el tercero y cuarto falange. Luego presentamos la irrigación, que estos músculos se encuentran irrigados por la arteria arcopalmar superficial y la arteria arcopalmar profunda. Luego tenemos a los músculos interóseos palmares. Estos músculos presentan su origen en los lados de los metacarpianos 2, 4 y 5. La inserción termina, es decir, donde acaba, es en las bases de las falanges proximales y expansiones extensoras de los dedos 2, 4 y 5. La acción que este músculo presenta es la de aducir, también flexión metacarpofalángica y extensión interfalángica. Se encuentra inervada por el nervio cubital y se encuentra irrigada por la arteria palmar profunda. Por último tenemos los músculos interóseos dorsales. Estos músculos presentan su origen en los lados de los metacarpianos 1, 2, 4 y 5. La inserción de estos músculos, es decir, donde termina, es en las bases de los falanges proximales. La acción en la que ayuda este músculo es la de aducir, la flexión metacarpofalángica y la extensión interfalángica. Está inervada por el nervio cubital, el tercer y cuarto falange, y por el nervio mediano, el primero y segundo falange. Se encuentra irrigada por la arteria arcopalmar profunda. Gracias. Muscular de la eminencia tenar, que esto lo vamos a explicar desde la profundidad hasta la superficie. Tenemos el músculo aductor del pulgar, que este va a tener su origen en el hueso trapezoide, en el hueso grande, en el segundo hueso metacarpiano, en el tercer hueso metacarpiano. Se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Su acción va a ser aductor del pulgar, va a estar irrigado por el arco palmar profundo y va a estar inervado por la rama profunda del nervio cubital. Músculo flexor corto del pulgar. La cabeza superficial va a tener su origen en el hueso trapecio y en el retináculo del músculo flexor. La cabeza profunda va a tener su origen en el hueso trapezoide y en el hueso grande, y ambas cabezas se van a insertar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Su acción va a ser sobre todo aductor. Ambas cabezas van a estar irrigadas por la rama palmar superficial de la arteria radial. La cabeza superficial va a estar inervada por el nervio mediano, la cabeza profunda por la rama profunda del nervio cubital. Tenemos el músculo oponente del pulgar, que este va a tener su origen en el hueso escafoides, en el hueso trapecio, en el retináculo del músculo flexor y se va a insertar en el borde medial del primer hueso metacarpiano. Su acción va a ser la oposición del pulgar, va a estar irrigado por la rama palmar superficial de la arteria radial y va a estar inervado por el nervio mediano. Tenemos al músculo aductor corto del pulgar, que va a tener su origen en el hueso escafoides, en el hueso trapecio, en el retináculo del músculo flexor y se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Va a ser irrigado por la rama palmar superficial de la arteria radial y va a estar inervado por el nervio mediano y su acción que va a ser aductor del pulgar. Músculos de la eminencia hipotenar. Son 4 músculos encargados del movimiento del meñique. Superpuestos de superficial a profundo tenemos al músculo palmar corto o cutáneo, al abductor corto del meñique, al flexor del meñique y al músculo oponente del meñique. Todos se originan en el gancho del hueso ganchoso y en el retináculo flexor. Todos se van a insertar en la falange proximal del quinto metacarpiano. Estos músculos van a estar inervados por la rama superficial y profunda del nervio cubital e irrigados por la arteria cúbito-palmar. El único músculo que no hace caso a esto es el músculo oponente del meñique, el cual tendrá una inserción diferente que será en la base del quinto metacarpiano. La acción de estos músculos será darle flexión, separación
y extensión al meñique.